Y ahora vamos a continuar y le damos la bienvenida a Daniela González, presidenta de GEFEBA, por Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Daniela. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, metiéndonos de lleno, ¿no?, en esto que nos convoca hoy, como decía Mariana, yo soy representante y presidenta, me toca ser hoy de los jóvenes empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y hablamos de semillero, ¿no?, en este sector, pero semillas que hoy son parte fundamental en el presente, ¿no? Antes la juventud se la ligaba siempre al futuro, y en tanto eso Nobleza obliga que cuente que estamos dentro de lo que es el movimiento de la economía de Francisco, este movimiento internacional que ya no para, que tiene un punto de partida desde Francisco de Asís y un interjuego también con nuestro Papa, y en el cual hay una observación que quiero hacer, y bueno, acá me antecede Nicolás, que también es mi pareja, somos familia, con 2 hijas, una en camino, y decir que, bueno, se llama así el encuentro, pero creemos que también la figura de Clara es importante, y en este sentido creemos que nadie está detrás de nadie, sino a la par. Esto es una aclaración porque también estamos hablando de pobreza, ¿no? Y si hablamos de pobreza tenemos que hablar también de que las estructuras, ¿no?, cómo nos comunicamos, también han formado la multidimensionalidad de la pobreza. Y en este sentido, también ligándolo un poco a lo que nosotros traemos a colación, y estos datos que tiraba del sector MIPYME que representa FEBA, ¿no?, que también genera el 70% del empleo en la Argentina, siendo, en palabras del actual gobernador, el PYME un trabajador más en la cadena. Y en esto también después voy a hacer un poco foco en mi relato, porque se nos pone a los empresarios, ¿no?, como lo contrario a los trabajadores. Y creemos que es como decía también Nicolás, ¿no?, la palabra elí, que esto lo retomamos también de otros jóvenes con los cuales nos encontramos en el movimiento, que antes era impensado, jóvenes de la Unión Industrial Argentina, en los cuales yo también me gusta ir en lo concreto, ¿no? El otro día me decía una autoridad de un banco importante de nuestra provincia, nos decía, bueno, pero ustedes en realidad, ¿no?, con la UIA no tienen buen diálogo, y eso es algo del pasado, hoy podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con, por ejemplo, voy a citar, siempre la cito a ella porque fue la primera conversación fuerte que tuve, Marisol, a ver cómo decimos este relato, Marisol Rodríguez es tercera generación de Sinteplas, y me dice, el 90% de mis ventas, el 90% de mi ubicación tiene que ver con los MIPYMES. ¿Cómo no vamos a dialogar? ¿Cómo no vamos a seguir generando trabajo entre ambos? Entonces digo, no hay que irse muy lejos, hay que empezar a ejemplificar, a hablar de casos testigos. Y esto del movimiento de la economía de Francisco, esto de poner, Nico creo que se le chispoteó porque el otro día me lo corrigió él a mí, no es el hombre en el centro, es el humano en el centro, porque ahí también el lenguaje se nos vuelve de vuelta. Y eso quiero destacar, que no quiero hacer con esto una brecha entre feminismo y machismo, al contrario, creemos en la superación de eso como algo como algo que se debe normalizar en la situación. Yo hoy me toca hablar de 14 años para atrás de GEFEBA, 14 años de gente que me precedió, me toca ser la primera presidenta mujer, pero también lo debo decir, porque hoy es la primera, ya la segunda va a ser algo normal, y de eso se trata, ¿no?, de empezar a eliminar estas brechas y esta pobreza que son producto de mezquindades y egoísmos históricos. Ahora bien, en términos de porcentaje estábamos hablando, cuando hablamos de que es un trabajador más en la cadena, como decía el gobernador en un acto que tuvimos en la Federación Económica, cuando decimos que es un trabajador más en la cadena, hablamos muchas veces de que el MIPYME es el comerciante al que le vamos a comprar, es el profesional monotributista, y va desde eso hasta plantas que sí tienen más capacidad de contratación, pero digo, ese es el empleo, esa es la generación del empleo, ¿no? Y cuando digo esto, dentro del MIPYME, los más afectados y los que primero quizás a veces tienen que alejarse. En esta pandemia tuvimos un relevamiento hecho incluso en convivencia con investigadores del CONICET, porque también está bueno que además de tener la razón otros te la den, que esa es una parte que también la aprendí en la dirigencia. Bueno, dentro de esto, los pymes a veces no pueden delegar, o sea, ustedes habrán visto, un pyme, si vamos al ejemplo concreto de un comerciante, de un trabajador de una planta chica, que tiene entre su planta 2 colaboradores más que son pares, digo, muchas veces no tiene el poder de delegar. Imagínense las mujeres en edad de maternidad, en situación de maternidad, o la juventud que recién empieza, y ante cualquier problema debe volverse, a mí me ha pasado, empezar en mi emprendimiento y ante un problema grave familiar, refugiarme de vuelta en la relación de dependencia. Gracias a Dios que me pasó esto, porque hoy cuando hablo desde mi relato, igual no quita que otra persona no lo pueda decir desde el empresariado, cuando hablo desde el relato me ha tocado exponer en facultades sociales,
en donde quizás el rol del empresario es muy criticado, porque se mete a todo en una misma bolsa, ¿no? Estamos hablando del empresario de multinacional, el empresario nacional, y no es todo lo mismo, ¿no? Y acá siempre me gusta distinguir que la pobreza también viene a ser una imposición del cuarto poder, que es la comunicación, que son los medios de prensa, ¿no? Que nos vuelven a dividir. Y acá te voy a hacer una observación particular y me gusta ejemplificar. Hicimos una investigación, sin ir más lejos, igualmente es algo tangible, algo muy perceptible, digo, desde lo que es la ley de teletrabajo, por ejemplo. Si yo me hubiese quedado en esa trabajadora, ¿no? Que estaba en un puesto, en una empresa que era bastante grande, era multinacional esa empresa, pero vamos a suponer que esa empresa era nacional, que era una pyme, vamos a suponer eso, y que venía una ley de teletrabajo. Realmente no eran consultados, no fuimos consultados del sector MIPYME con determinadas leyes. Entonces está perfecta esa ley para el trabajador, pero tenemos que generar ecosistemas potables para que eso pueda suceder y que todos podamos convivir, porque si no, saquémonos. El otro día también en Economía Francisco, que está el evento central, decía, me recordaban algo que aprendí también cuando estaba más ligada a mi agencia de comunicación al ámbito cultural, que la palabra persona es máscara. Es una máscara. Entonces saquémonos las caretas y de verdad humanicemos los vínculos. Y empezamos a entender que somos todos interlocutores válidos en este proceso, que no solo los que conforman leyes son los que tienen el poder y que quizás el trabajador al quedarse en un lado solo del arcoíris, como me gusta decir a mí, quizás tampoco ve que del otro lado hay gente que quiere contratar genuinamente, hay gente que quiere generar puestos de trabajo y que estamos todos en la misma. Que sin duda también le pasa a las MIPYMES más chicas, a los monotributistas que quieren pasar a ser sociedad. A mí me ha pasado directamente el ministerio en otra época, el Ministerio de Producción me dice, no, quédate hasta donde más puedas. Chicos que han vuelto desde categorías a monotributo social para poder entrar en programas. O sea, hay que empezar a hacer este documento que se tiene que conformar, tiene que tener la fuerza de recuperar las instituciones, porque la pérdida de las instituciones, eso es pobreza. Esto es riqueza, este encuentro es riqueza. Poder hacer que todos los logos de nuestras entidades estén en un pacto, realmente, nos conforma como interlocutores válidos que superen un gobierno, porque acá tenemos un punto de partida continuo. Entonces, esto debe ser un problema mundial, porque el Papa habla mundialmente, nosotros acá lo estamos viendo en la perspectiva nacional. Pero bueno, dicho esto, lo que creo es que esto como instituciones, vivimos nuestra luna de Avellaneda, también el otro día dialogando con Nico sobre este encuentro, decíamos, bueno, realmente FEBA tiene 250 entidades, perfecto, pero ¿saben qué? Las estamos empoderando continuamente, porque hubo una pérdida y realmente muchas veces hemos quedado en la historia como sellos de goma y ahora ya no queremos más eso, porque nos estamos dando cuenta que tenemos que resignificar, y hablo de las cámaras, pero hablo de los clubes que se transformaron en ferias, hablo de los colegios que se transformaron en lugares obligados para dar bolsa de comida. Tenemos que resignificar, volver a dotar las instituciones para que ocupen un lugar fuerte en la comunidad, y yo creo que ese es un panorama que con este tipo de encuentros lo veo más que posible. Entonces seamos facilitadores, lugares de contención, de acceso real a la información. No basta con poner una nota, esto es acceso a la información, de interdiálogo genuino. Pongamos el eje en el primer trabajo, pero también pongamos el eje en los generadores de empleo genuinos y dotémoslos de herramientas, porque se quiere, pero se necesitan estructuras. Los sindicatos tienen que estar, en ADIA se está haciendo un trabajo, y desde la juventud también, de aliados, pero de aliados reales. Las escuelas técnicas tienen que poder brindar un panorama de un desarrollo local, no global, local, priorizando lo local. No hay que irnos muy lejos. Acá en el documento decía el AMBA, pero digo, yo estoy en Lanús y migran constantemente a la ciudad de Buenos Aires. Digo, ni siquiera en mi propio territorio podemos generar un ecosistema. No hay que irnos muy lejos para hablar de las economías regionales que habla el Laudato Si. Digo, si nos vamos a poner en términos amplios de la palabra, resignifiquemos el término dirigente, con esto de dirigente con rostro humano, el término político, todo lo que sea político que no nos parezca, que nos venga el imaginario negativo, transformarlo en un antipolítico. El empresario que no cumple con los valores que ha manchado la historia, que los hay, es el antiempresario, y creo que este es un momento alentador, este encuentro, lo celebro, y vengo cerrando con una frase en varios encuentros, y acá lo voy a hacer porque, como dicen en la televisión, el público se renueva. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, así que vamos a eso, ¿sí? Gracias.